predicando estas enseñanzas con muchos diferentes propósitos. Y uno de ellos es para esos hermanos que participaron en la jornada previa, que esto les sirva también como un desarrollo de algunas de las cosas que tocamos, pero que no pudimos agotarlas porque son tan vastas, ¿no? La vida llena del Espíritu Santo. Y yo quiero que esto ustedes lo vean como una continuación de lo que ya ustedes recibieron y lo que han estado aprendiendo, porque estas son lecciones que también están involucradas con lo que ustedes han experimentado. Y recuerden que la vida llena del Espíritu es algo que es toda una vida. No es solamente un momento y ya entonces, no, es toda la vida. Usted tiene que seguir buscando llenuras frescas del Señor y nuevas etapas. Entonces eso es bien importante. Y también porque quiero que toda la congregación reciba algo de lo que yo creo que Dios está haciendo. Dios ha excedido mis expectativas en un sentido. Y esta predicación allá arriba, yo creo que se ha esparcido aún a la congregación. Yo siento algo lindo y diferente en esta iglesia, en este tiempo. Y cuando el Espíritu Santo es glorificado, hermanos, Él se mueve, ¿sabe? Esa es la cosa. Cuando el Espíritu Santo es exaltado, reconocido, mencionado, buscado, Él dice, eso es lo que estaba esperando. Es una de las reglas acerca de la vida llena del Espíritu. Y entonces Él comienza a moverse y la casa se llena del ungüento. Lo que se rompe allá arriba en el cuarto piso, cae aquí también. Wow, qué bueno sonó eso, sí, la unción que se desata allá arriba en el cuarto piso baja como un olor, gracias hermana, aquí también. Y porque es así, eso pasa. Y entonces yo quiero que todos ustedes tengan algo, que ustedes comiencen a desarrollar un deseo, un apetito. Porque somos una iglesia pentecostal, carismática, que creemos en la importancia de los dones del Espíritu Santo. Yo he razonado que tenemos entonces que insistir en esto y asegurarnos de que todo el mundo tiene esa experiencia y que estamos claros al respecto. Entonces, por eso estamos en este asunto. Y también prepararles para los que van a tomar las jornadas, que ya también tengan un contexto y que tengan parte ya del conocimiento que necesitan para sacarle el máximo provecho a esta experiencia. Yo sé que Dios va a encontrarle y que va a ser algo muy poderoso y transformador en su vida. Quiero que vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Un versículo solamente, el versículo 1, que es el deseo del Espíritu Santo para ti, para mí, para nuestra iglesia. El deseo del Espíritu Santo expresado a través de la voz del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice, y el Espíritu Santo nos dice, no quiero hermanos, y ese hermanos eres tú, pon tu nombre ahí. No quiero congregación, León de Judá. No quiero creyentes, cristianos. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que tú seas ignorante acerca de los dones espirituales. Y ese es mi mensaje esta tarde, y yo quiero que te lleves eso. Dios no quiere que tú seas infantil con respecto a las profundidades del Espíritu. Dios quiere más bien que conozcamos los elementos de la vida cristiana, los nutrientes, la ciencia de la vida profunda en el Espíritu. Dios quiere que estemos bien informados, instruidos acerca de las cosas que proveen para una vida poderosa y llena del Espíritu. Pablo está hablando aquí de los elementos espirituales, los asuntos del Espíritu. La palabra que se traduce los dones espirituales, yo creo que personalmente no le hace justicia a la complejidad de lo que Pablo está diciendo. La palabra en el griego original, y es una sola palabra, es neumáticon. Digan todos neumáticon. Ya son todos expertos en griego. Neumáticon. Y los traductores de la escritura, tanto en inglés como en español y en otros idiomas sospecho, tradujeron eso a la luz del contexto de lo que sigue como dones espirituales. Pero en realidad la idea original es, de paso, la categoría gramatical específica es el genitivo neutro plural, que quiere decir de posesión, ¿no? No quiero que ustedes sean ignorantes de las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu, los asuntos del Espíritu. Es más abarcador que simplemente los dones del Espíritu. Pablo está hablando acerca de todo lo que se refiere
a la vida del Espíritu más profunda. Dios no quiere que tú seas ignorante sobre esas cosas. Por el contexto del capítulo 12, entendemos que sí, que aquí se trata en buena parte acerca de los dones, del funcionamiento, del mover del Espíritu Santo. Es decir, Pablo no está hablando así acerca de la vida cristiana en general, sino de una zona específica, y es la vida más profunda del Espíritu, las manifestaciones sobrenaturales, esa dimensión sobrenatural, misteriosa de la experiencia cristiana. Y por eso él entra en una serie de elementos que lo llevan a 1 Corintios 12, 13 y 14. Recuerde que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos, eso fue una cosa para conveniencia muchos siglos después. En realidad eso es todo un razonamiento. Él comienza a hablar acerca de los dones espirituales y entonces habla de que el espíritu que manifiesta los dones es uno solo, no son diferentes dioses, un dios de lengua y un dios de esto, un dios de lo otro, como tenemos hoy en día en la santería, ¿no? San qué sé yo qué, por el de la lluvia, San otro de los enamorados que están engañados y rechazados, otro de los que aspiran a tener enamorados, etcétera, como si cada uno fuera un dios diferente. Él dice, no, es todo un solo espíritu. No solamente eso, sino que dice también hay una unidad que tenemos que tener. Los dones mayores y los menores tenemos que tolerarnos unos a otros, somos un solo cuerpo. En el capítulo 13 habla de que el amor es más importante que cualquier don. En el 14 enseña acerca de que los dones tienen que manifestarse con sabiduría, con sobriedad, con entendimiento y en consideración de los demás que están alrededor tuyo. Es decir, él está hablando acerca de todos esos misterios y todas esas cosas que tienen que ver con la administración y el manejo y el procesamiento de los dones y de los misterios del Espíritu en la vida del creyente. Y dice, Dios no quiere, yo no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de la ciencia, podríamos decir, del Espíritu Santo. La palabra ignorantes, traducida al español, es agnoeo. Wow, parece que yo me levanté con un espíritu de erudición. Quiere decir, de hecho, ag es como ab, es un prefijo, que quiere decir de, carentes de. Noeo es gnosis, conocimiento. No quiero que ustedes carezcan de conocimiento acerca de las cosas del Espíritu. No, Dios quiere darte toda la información, toda la doctrina, toda la enseñanza que tú necesitas acerca. Y la Biblia le da mucha importancia, el Señor le da mucha importancia a que no seamos inmaduros. Porque hay muchos cristianos inmaduros que aman a Dios, pero no tienen un conocimiento más profundo de las cosas del Espíritu. Son inocentes, son como niños. Mire, por ejemplo, lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12, acerca de este tipo de ignorancia. No quiere decir que estos cristianos sean mal comportados, inmorales, no, simplemente son como niños. Y no conocen, y hay muchos niños en las iglesias, incluyendo esta. No lo digo para que te sientas mal, simplemente para que entiendas que hay dimensiones más profundas de la vida del Espíritu. En el versículo 13, 5:13 Hebreos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, esos misterios, esas enseñanzas más profundas, es para los que por el uso, es decir, por el ejercicio, por la experiencia, por el contacto con las cosas del Espíritu y los misterios, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios no quiere que tú seas infantil, que tú te quedes en el primer grado, en el segundo grado. Dios quiere que tú vayas a la escuela superior y después que vayas a la universidad, que estudies física del Espíritu y el cálculo del Espíritu, que tú vayas a lo más profundo del Espíritu. Hay mucha ignorancia, como digo, en el mundo cristiano en esta área. Personas que creen que solo se trata de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, de tener buena doctrina, buena enseñanza, de comportarse bien, de asistir a la iglesia, de dar una ofrenda o un diezmo, de servir al Señor, y convierten la vida cristiana como en algo mecánico y externo. Pero Dios quiere que vivamos una vida más profunda, que seamos buzos del Espíritu y que entremos a un nivel más profundo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Que tú seas partícipe de esas cosas más, de que no te quedes en los rudimentos, no te quedes comiendo cornflake con leche, sino que te metas de vez en cuando tu buen pedazo de plátano y tu tortilla ahí con frijoles refritos y tus pupusas también y todas esas cosas, ¿no? Que entres en las cosas más profundas del Espíritu.
No te quedes solamente en lo más superficial, ¿no? Yo creo que eso es lo que le está diciendo aquí, porque yo he observado esto, mucha de la inefectividad y la pobreza espiritual de muchos cristianos se debe al hecho de que son ignorantes acerca de esa dimensión más profunda de la vida cristiana, cómo funciona el poder de Dios. Yo creo que por eso es que hay tantos cristianos, como yo digo, circunstanciales, tantos cristianos cuando pasan por una prueba se desaparecen, se dejan caer, tantos cristianos que el diablo los torea como le da la gana, les tiende todo tipo de trampas, se desinflan rápidamente, están un día, otro día no, etcétera, no saben acerca de los misterios de la vida profunda cristiana, caen bajo todo tipo de mala doctrina. Yo creo que en parte es porque no han tenido una experiencia con esas profundidades de la vida del Espíritu. Y Pablo dice, no quiero que sean ignorantes acerca de estas cosas. Y una de esas cosas es, hermanos, que la vida cristiana profunda es una vida de poder. Amén. Poder. No es conocimiento solamente, no es comportamiento, es tener la energía, no tuya, sino de Dios dentro de usted. Dice uno de los libros del Antiguo Testamento, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. ¿Cuántas veces cantamos ese corito, pero no entendemos lo que estamos diciendo? Hay un poder que se requiere, extra. Es como si te cambian el motor y te ponen el motor de un tanque de guerra. Es el poder del Espíritu dentro de ti. No se supone que nosotros vivamos en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu dentro de nosotros. Esa mentalidad de poder lo penetra todo en el Nuevo Testamento. Vamos solamente a un versículo, por ejemplo, 1 Corintios 4:20. Ahí mismo en 1 Corintios 4:20. El apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Es decir, lee allí en doctrina, enseñanza, mucho hablar, sino en poder. A la larga, lo que al diablo le da miedo es si tú tienes poder o no. No es cuánta doctrina. Usted le puede hablar de las profundidades de la Virgen y esto y lo otro, pero él dice, no me vean, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad? ¿Recuerdan los hijos de quién? Seba. No, vinieron, había un endemoniado y dicen, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te reprendemos. Y el Espíritu les dijo, bueno, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Le cayó encima y les desfifarró la ropa y salieron todos desnudos corriendo. Porque el Espíritu, el diablo solo respeta el poder, la autoridad de Dios dentro de ti. Y entonces hay otros versículos, después les remito, busque 1 Corintios 4:20 también, donde Pablo dice lo mismo, ¿no? El poder, al final de cuentas. ¿Cuáles son algunos de esos elementos adicionales? ¿Cuáles son algunos de esos elementos que están como encapsulados en esa idea de la neumáticon, las cosas más profundas del Espíritu? Bueno, yo creo que por ejemplo la guerra espiritual es una, acabo de señalar. La persona que está llena del Espíritu Santo y que vive una vida sobrenatural sabe que hay demonios, hay espíritus malignos en el mundo y esa persona ha recibido buena enseñanza y el poder de Dios le permite tener autoridad y victoria sobre el poder del diablo que quiere crear depresión en su vida, crear problemas en su matrimonio, en sus finanzas, en sus hijos. El cristiano lleno del Espíritu Santo sabe cómo bregar con esas cosas. Porque sabe que hay un poder. El Pablo dijo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus malignos que se mueven en los aires. Entonces el cristiano de poder y de profundidad sabe. Ese es un área que tú tienes que saber un poco acerca de qué pasa cuando el diablo viene a tu vida a hacer daño. ¿Qué pasa cuando te encuentras una persona afligida por un demonio? ¿Qué tú vas a hacer en ese caso? Otra área, el ayuno, la oración. La persona que vive en el poder y en la llenura del Espíritu Santo sabe que la oración, el ayuno, es una fuente de poder y que tenemos que orar, que tenemos que cubrir la vida de nuestros hijos, nuestra familia, nuestro día en oración. Tenemos que ayunar para buscar más de la gracia y del poder de Dios en nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo, hay espíritus que solo salen con ayuno y oración. Y el Señor mismo era un hombre de oración, un ser de oración. Entonces, el cristiano que no ora, llora. Si tú no vives una vida de oración y de búsqueda del poder de Dios a través de la oración, vas a tener problemas, vas a ser endeble.
La adoración es importante. Por eso es que nosotros cuando venimos a la casa del Señor, dedicamos tiempo a adorar. No desperdicies esa oportunidad gloriosa que tú tienes cada vez que vienes a la iglesia. A veces yo miro con tristeza, hermanos, que hay mucha gente adorando y teniendo una experiencia con el Señor y ellos no abren su boca, están agarrados del asiento delantero con toda la fibra de su corazón y no mueven ni un dedo. Hermano, comienza a usar tu boca, comienza a adorar al Señor. No desperdicies esa oportunidad. Aunque tú creas que desafinas, no te preocupes. Cuando llegas allá al cielo, tú estás cantando como Michael Jackson, o mejor como, no sé, Corey ten Boom o otra persona ungida. Cuando llegas allá, el Señor lo ha cambiado en estéreo, en hi-fi o lo que sea. Canta como tú puedas, adora al Señor, no te preocupes. Adora al Señor, adora en tu casa, saca tiempos de adorar, devocionales. A Dios le gusta que le adoren. Y la adoración tiene un poder increíble para romper montañas, para hacer cosas terribles. ¿Sabe cómo comenzó el ministerio del apóstol Pablo? Búsquelo en Hechos capítulo 13, uno de mis pasajes favoritos. Dice que había en la ciudad apóstoles y profetas y hombres de Dios. Se reunieron un día a orar en una casa. Y allí mientras oraban y adoraban al Señor, dice, el Espíritu Santo habló y dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les tengo destinada. Y de ahí comenzó el ministerio más ungido de toda la historia. 2/3 partes del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. La teología de la iglesia, el Dios lo usó para establecerla a través de este hombre. En un tiempo de adoración y de oración al Señor, donde está el Espíritu, hay adoración, hay como un espacio donde Dios puede hacer cosas poderosas. El cristiano maduro, el cristiano que no es ignorante de las cosas del Espíritu, entiende de la importancia de la adoración. Y por eso es que nos tomamos tiempo. Hay mucha gente que viene a la iglesia y se pregunta, ¿y por qué esta gente se toma 40 minutos, 35, 40 minutos para orar? Caramba, con 2 coritos es más que suficiente. Ya Dios sabe que esta gente cree en Él. No, hay que sazonarse bien. La carne hay que meterla allí por un buen tiempo para que... Y aún así muchos de nosotros necesitamos todavía más tiempo, ¿verdad que sí? La adoración es importante. ¿Sabe? Hay un pasaje que me gusta, Eliseo, cuando estaba en el desierto y vinieron unos reyes que estaban perdidos y estaban muriéndose de sed. Y yo no sé qué hacía Eliseo, pero lo encontraron ahí en el desierto. Quizá estaba orando. El caso es que viene donde Eliseo le dicen, necesitamos tu ayuda. Profetízanos, ¿qué podemos hacer? Dice que Eliseo llamó a un tañedor, un músico ungido. Y le dijo, cántame un par de coritos de Marco Sweet. Dios está aquí. Y entonces él comenzó ahí a sazonarse. Y entonces la palabra de Dios surgió y él le profetizó. ¿Por qué un hombre tan ungido como Eliseo necesitaba adoración previa? Porque muchas veces, la verdad es que usted está tan metido en la vida que necesita como cambiar de canal. ¿Verdad que sí? Hay veces que yo estoy en un aeropuerto, por ejemplo, los aeropuertos yo creo que son uno de los lugares más endemoniados del mundo entero, que hay todo tipo de gérmenes espirituales cruzando por donde quiera. Y muchas veces, sinceramente, yo voy a alguna conferencia o algo y digo, Señor, si yo tuviera ahora mismo que predicarle aquí porque hay un ataque terrorista o algo, yo tendría que buscar un lugar primero para sanarme un poco, para profetizar. Yo espero que no, pero es como que uno está tan metido en ese espacio tan poderoso. Anuncios, gritos, pantallas, la nerviosidad del avión y todas estas cosas que uno está como fuera de onda. Y entonces como uno que necesita volver y estar en el Espíritu. Y ahí es donde usted puede adorar al Señor, declarar la presencia de Dios. Y entonces usted vuelve, porque somos una entidad total, somos cuerpo, mente, espíritu, emociones, voluntad, recuerdos, todo junto, todo intelecto, todo mezclado allí. ¿Usted cree que hay un departamento de intelecto, un departamento de voluntad, un departamento de emoción, un departamento de cuerpo, un departamento de espíritu? Y usted abre una puerta, ok, quiero ahora un poco de espíritu y la cierro y después un poquito. No, usted es una totalidad, Dios lo hizo un ser integral. Y si sus emociones, si su intelecto está afectado, va a afectar su espíritu. Entonces usted tiene que como unificarlo todo. Y por eso es que la adoración es tan importante en la vida del creyente. Cuando usted venga a la iglesia, prepare su espíritu, declare la gloria del Señor. Los espíritus son confundidos y atados y debilitados cuando hay un pueblo que adora al Señor. Podría darle muchos ejemplos de esto, ¿no?
Pero todas estas cosas, guerra espiritual, ayuno, oración agresiva, adoración, el uso de los dones. Los dones, hay muchas veces que uno está, que no sabe qué orar. Dice la palabra que el Espíritu puede orar con gemidos indecibles. Usted puede orar en lenguas. Si usted está tan confundido, tan ansioso, tan caótico en su mente que no sabe, no tiene ni siquiera la presencia de mente y la coherencia para orar en español, comience a hablar en lenguas. Ore en lenguas. Saque ahí lo que sea, un lenguaraje, no se preocupe que Dios lo va a interpretar correctamente. Sabe que mucha gente tiene problemas con las lenguas. Y sabe que en última instancia, yo no tengo tiempo para entrar en los misterios de la lingüística, que es la ciencia del lenguaje. Pero sabe que, según yo puedo entender, en realidad los idiomas, cualquier palabra, es simplemente como un envase para energía. Usted dice olla, y lo puede decir en francés, español, chino, lo que sea, y la palabra no importa tanto como lo que se registra en su mente y en su, ¿sí o no? Usted dice padre, y esa palabra para uno puede querer decir algo bueno y para otro quiere huir de la palabra, porque tuvo tanta mala experiencia con su padre. Entonces la palabra no es tanto lo que importa, sino la energía que está adentro. La palabra es lo que yo llamaría una somatización de la energía interna. Wow, escríbame eso allí rápidamente. Es convertir en cuerpo y en algo material una energía que está adentro. ¿Por qué cuando usted está triste, usted grita? ¿Por qué cuando usted está contento, usted se ríe? Porque usted está como empacando con lo físico lo que está sintiendo adentro. Porque los seres humanos necesitamos externalizar lo que sentimos por dentro, pero en realidad lo que importa no es lo que usted está diciendo, sino lo que usted siente por dentro. Por eso es que usted puede decir cualquier cosa y ese intérprete por excelencia que es Dios, conoce todos los idiomas, va a saber lo que usted está diciendo, aunque usted diga lo que diga. No se preocupe tanto por lo que está diciendo, háblele a Dios y abra su boca. Mucha gente no entiende este secreto de las lenguas, que es Dios, el máximo intérprete, el que va a coger lo que tú estás diciendo y Él lo va a tornar en lenguaje comprensible para Él. Entonces abre tu boca y santifica lo que estás diciendo y cree que eso viene de Dios. Y habla. Yo creo que ese es el problema con mucha gente. Tan enmarañados, buscándole 5 patas al gato. Esto no es tan difícil. Abre tu boca que yo la llenaré, dice la palabra del Señor. Y si no lo dice, debiera decirlo. Yo creo que sí, que hay un versículo que dice así. Es importante, ¿no? Entonces las lenguas tienen poder. Las lenguas, dice que el que habla en un idioma, en el espíritu, habla directamente con Dios. Es como que te enchufaron el cable directamente al Señor, pasando por encima de tu intelecto. Y estás hablando un idioma espíritu a espíritu, espíritu a espíritu. Gloria al Señor. Si eso es solamente lo que usted aprende hoy, se puede ir para su casa contento. Valió la pena la visita. Y yo creo que también esto de los misterios del Espíritu, las cosas del Espíritu, también se refiere a aprender a pensar en una forma espiritual, de fe, sobrenatural. ¿Sabe que la forma en que Dios razona no es la forma en que razona el hombre? ¿Sabe que la forma en que una persona llena del Espíritu Santo razona no es la forma en que razona un cristiano común y corriente? Porque una de las cosas yo veo que muchos de los razonamientos del Espíritu son contrarios a la razón. Pero no es que son contrarios, es que son tan razonables que van por encima de la razón. Es una razón razonable en extremo. Es la razón de Dios, que es tan compleja que parece locura. Dice la palabra así mismo, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. ¿Te entiendes? Entonces, muchas veces hay cosas que Dios te dice que van a parecer locura. Pero yo creo que los cristianos aprendemos a razonar así. El que se ensalza será humillado. El que se humilla será ensalzado. Cuando tú le das al Señor más allá de tus fuerzas, Dios te da más. Y no te falta, sino que te sobra. Cuando tú alabas al Señor en gran debilidad y dolor, eso sirve como un poder para que venga la victoria en tu vida. Cuando tú confiesas la bondad y el poder de Dios, cuando sientes que no te huelen ni las azucenas, eso tiene poder. Porque lo estás haciendo en el espíritu, no en la carne. Y es más poderoso que una declaración que viene en las emociones, cuando todo está bien. Por eso es que cantamos, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Pero si lo alabas entre tus quebrantos, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Cuando tú cantes eso, entiende que estás razonando en una forma del espíritu. Una de las cosas más
poderosas, hermanos, y más contraintuitivas en la historia de la humanidad es la cruz. La cruz, algo horroroso, feo, terrible, tortura pura. El Señor Jesús atado, clavado, impotente, dice la Biblia que derrotó a los principados y a las potestades. Aleluya. Y ganó victoria definitiva para toda la humanidad en la cruz del Calvario. Aparentemente derrotado, derrotó a los poderes del diablo. Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le dijo a Pablo, Pablo, deja de orarme para que te quite el aguijón, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aprende a moverte en debilidad del espíritu. Si estás débil, bienvenido al club. Más poder vas a tener si te mueves en el poder del espíritu. Yo hablaba con los hermanos esta mañana, decía, mire, cuando yo me levanté esta mañana, no sé qué, tenía y todavía lo tengo, un virus que no sé qué es, pero es como si me hubieran cortado la electricidad del cuerpo. ¿Usted se ha sentido así a veces? ¿Ok? Siente un poquito afiebrado y todo eso. Así me siento yo ahora mismo cuando estoy aquí. Y yo dije, bueno, Señor, pero ¿sabe que yo razono de esta manera? Yo hubiera tenido todo el derecho de decir, ¿sabe que me voy a quedar en casa? Voy a llamar a uno de los pastores para que predique. Pero yo he aprendido a razonar en el espíritu. Porque muchas veces cuando yo he estado más inadecuado para predicar es cuando Dios más ha bendecido la predicación. Por lo menos eso es lo que yo he pensado. Y ya yo he aprendido que si me siento desalentado, si peleé con mi esposa porque no me hizo un buen desayuno el domingo antes de venir a la iglesia y no me siento ungido, si dije algo o pensé algo malo en el camino, yo no voy a dejar que eso me impida pararme y declarar las virtudes del Señor y hablar la palabra de Dios, porque no soy yo, es el poder de Dios dentro de mí. Y entonces uno aprende a moverse. Cuando tú eres débil, muchas veces es cuando más fuerte eres. Cuando estás pasando por problemas es cuando más quizás Dios quiere que tú lo adores y lo alabes. Cuando tú crees que Dios está a 1000 millas de distancia de tu vida, quizás es cuando Él te está cargando para llevarte a un nuevo nivel de vida en el Espíritu. Entonces uno aprende a moverse, no en su propia carne, no en su propia fuerza, no conforme a su experiencia, no conforme a su santidad. Y esto no es una licencia para portarse mal, sino es que es gracia, 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 es el poder de Dios en tu vida. Si tú tienes miedo de pararte y dar un testimonio, no te lleves del temor. Párate y aunque te estén temblando las rodillas y no sepa que el Señor pondrá algo en tu boca. Yo digo siempre que nunca he bajado de un púlpito sintiéndome avergonzado. Dios siempre ha provisto, siempre. Aún al comienzo mismo de mi ministerio. Si Dios te llama a testificarle a alguien, testifícale aunque los dientes te estén así sonando. Habla en el Señor, en el poder del Espíritu. Porque el cristiano no razona conforme a la razón, sino conforme a la razón del Espíritu. Todas estas cosas son misterios, son neumáticos, son cosas del Espíritu, son enseñanzas más profundas. Y el Señor no quiere que tú seas ignorante acerca de estas técnicas de judo y de karate espiritual. Él quiere que tú entiendas estas cosas. Cuando el diablo venga por allí, vea tu cinturón negro y diga, oh, con esta persona no me meto, olvídate. Este es un papa upa del Espíritu, como decimos nosotros en buen dominicano. Entonces Él quiere que tú estés lleno del Espíritu y que tu vida sea una vida de poder conectada Y la Biblia dice, ¿cómo se obtiene ese poder? ¿Cómo aprende uno a razonar a esa dimensión del Espíritu? Bueno, es a través de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Yo no conozco otra manera. Ese es el instrumento que Dios ha escogido. Yo sé que eso es algo muy profundo y complejo, pero no te dejes complicar mucho la vida. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 2, creo que es, o capítulo 1? Hechos capítulo 1, búsquelo allí. Rápidamente, capítulo 1, versículo 8 creo que es, uno de los pasajes más. 7 y 8. 1:8, Hechos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque los discípulos le preguntaron, Señor, tú vas a restaurar a Israel cuando tú vengas. El Señor le dijo, miren, déjense de esas tonterías teológicas, eso no es lo que ustedes necesitan ahora. Ustedes van a ir a predicar el evangelio afuera. Sino, preocúpense de esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el Señor cuando hayan tenido esa experiencia pentecostal, ese bautismo
del Espíritu. ¿Y a quién le estaba hablando el Señor? Era a gente que no conocía a Jesucristo, ¿no? Esta gente, imagínate, años caminando con el Hijo de Dios. ¿Sería usted evangélico si usted pasa 3 años con Jesucristo? Caminando todos los días y siendo instruido por Él. Claro que sí, usted conoce al Señor. Pero Él dijo, no, todavía le falta algo. No se salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces ustedes me podrán ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay algo, hermano, hermana, que tú necesitas. Yo necesito cada día llenarme más y más del Espíritu Santo. Y tú tienes que resolver eso de una vez por todas. Y por eso es que estamos haciendo estas jornadas del Espíritu. Porque yo quisiera que en el nombre del Señor toda nuestra iglesia llegue el día en que si usted le pregunta a cualquier miembro del León de Judá que salga por allí, si hay un periodista allá afuera, dice, oigan, ahí predican que todos los cristianos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Usted ha sido lleno? Pues claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo se atreve usted a preguntarme eso? Yo asistí a una jornada del Espíritu y allí fui lleno y yo confieso que sí, etcétera. Y ahí uno le predica las 4 leyes espirituales, lo convierte y sigue caminando como Felipe. Uno ve el impacto de la unción del Espíritu Santo en estos discípulos, que cuando crucificaron a Jesús, todos hicieron como los ratones cuando le prenden la luz, se metieron en los hoyitos de las paredes, no podían ser encontrados en ningún lado. Dejaron a Jesús solo. Creyeron, miren los discípulos camino de Maús, nosotros pensábamos que Él era el que iba a traer salvación a Israel. Y el Señor se molestó con ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando son llenos del Espíritu Santo? Pedro, el que había negado a Jesús hace unos días, se para y dice, varones de Israel, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, arrepiéntanse. Y predicó un sermón y se convirtieron 5,000 allí de un solo tirón. Gloria al Señor. Hubo un cambio y esa gente revolucionó a toda Jerusalén. Antes ni sabía la gente que había evangélicos en Jerusalén. Ahora los llaman ustedes que trastornan toda la tierra y todo el mundo. Porque la persona llena del Espíritu Santo, mire, muchas veces rompe platos y todo lo demás y le causa problemas al pastor, pero son gente que sí, que tienen algo diferente. Porque no son tampoco un techado de virtudes. No es que el bautismo del Espíritu Santo te hace un santo de yeso. No, y no me cuqueen por allí porque me sale la carne y todas las heridas que me han dado muchos de mis hermanos llenos del Espíritu Santo a través de los años. Pero sí una cosa puedo decirle, que son gente apasionada, sellada, y el diablo no sabe cómo meterles mano, porque saben en quién han creído y hablan, a veces con disparate, pero hablan y dicen y predican el Evangelio y aman la palabra y adoran al Señor, ¿sí o no? Es que tienen algo, es un sello. Esa es la experiencia del Espíritu Santo. ¿Te entiende? Y claro que hay que crecer, hay muchas cosas adicionales. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 13, no es solamente tener dones, también tienes tu amor. Tienes tú el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo tú tratas a tu hermano? No me vengas a decir que tú hablas en lengua por allá y que tuviste una experiencia con un ángel que se te apareció en una cueva y todo eso. Y después cuando llegas a tu casa estás maltratando a tu mujer y a tus hijos que no quieren verte ni en pintura. Pablo dice, no, es una totalidad de experiencia. Hay muchas cosas que aprender. Es toda una totalidad. La Biblia dice, no quiero que seas niño en las cosas del Espíritu. Hay muchos pentecostales que también hay otras cosas que tienen que aprender acerca del Espíritu. Es una totalidad, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? El Señor les dice, no salgan de Jerusalén. Cuando son bautizados, su vida es cambiada completamente y son llenos del poder de Dios. Porque Dios no quiere que seamos ignorantes. Una última, y con esto ya, diga gloria a Dios, aleluya, gracias pastor. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 19. Capítulo 19. No sé cuántos recuerdan, el domingo pasado vimos otro pasaje acerca de los samaritanos. Recuerdan que dice cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido a Jesús, enviaron a Pedro y a Juan para que les impusiera manos y para que fueran llenos del Espíritu Santo. Reconociendo que uno puede haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero todavía le puede faltar una experiencia más profunda, más intensa, acerca de la vida en el Espíritu Santo. Miren aquí lo que pasa con estos hombres. En Efesios capítulo 19, versículos del 1, perdón, Hechos, ya se me confunde, ya no sé, la magnesia la confundo con qué, con la amnesia y con la otra cosa. Hechos 19, versículo 1. Escucha este episodio en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Dice que aconteció
que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, de paso, Apolos fue otro también, que necesitó un tune-up acerca del Espíritu Santo. Conocía de Dios, estaba predicando, era un hombre altamente educado, pero vinieron dos personas humildes, Ananías y Zafira, no, siempre me confundo, Priscila y Aquila. Estos dos parejas siempre me confunden. Tú quieres ser como Priscila y Aquila, no como Ananías y Zafira, de paso. Pero Priscila y Aquila eran una pareja, eran misioneros, así, gente sencilla, de corazón, no altamente educada, pero habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y escucharon un día a Apolos, un creyente joven, pero muy altamente educado, era un griego que tenía un PhD en teología y en filosofía, que había conocido a Cristo. Y Apolos no esperó, se puso a repartir tratados y a predicar el Evangelio en las calles. Y Priscila y Aquila lo escucharon y dijeron, wow, este hombre tiene algo especial, pero su predicación, yo veo, le falta algo. Yo creo que lo que le faltaba era unción, le faltaba ese yo no sé qué, cómo se come, pero algo que había allí que le faltaba. Porque es lo que pasa, cuando una persona, es cierto hermano, cuando una persona no ha tenido esa experiencia sobrenatural con el Espíritu, puede tener mucha piedad, mucho amor a Dios, muchas cosas, pero usted sabe que hay algo, un componente, por la manera en que se expresan, por la manera en que razonan en la vida cristiana, les falta algo adicional. Uno dice, wow, si esa persona tuviera ese otro componente, sería un gigante espiritual. Porque no se trata de que no seas nada y no hagas nada, no, es cuánto tú podrías hacer si tuvieras esa llenura del Espíritu Santo. Entonces oyeron a Apolos predicando y dijeron, este hombre, wow, tremendo, puede ser un gran hombre de Dios. Lo llamaron aparte. Dice que le preguntaron acerca de su fe y entonces descubrieron que solamente conocía el bautismo de Juan y le hablaron acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, aunque no lo dice así, pero imagino que le impusieron manos, salió lleno del Espíritu Santo y de momento Apolos comienza a surgir en las páginas de la Escritura. De paso que llegó a ser casi como al nivel del apóstol Pablo, era conocido. Por eso es que Pablo después habla de él. En otra manera, más adelante, ¿no? El caso, bueno, eso es ahí extra, eso es una ñapa para ustedes, pero 19 hechos. Dicen, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, queriendo decir que discípulos de Cristo, creyentes, no que no conocían al Señor, conocían algo de Jesucristo. Hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa pregunta es muy reveladora porque Pablo está admitiendo allí que uno puede creer en Cristo, pero no tener el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Eso es sencillo. Recibieron ustedes el Espíritu Santo y ahora cuando habla de recibir el Espíritu Santo quiere decir recibir esa llenura, ese poder, esa impartición, ese bautismo del Espíritu Santo. Cuando creyeron y ellos le dijeron, ¿con qué se come eso? Dice aquí en el versículo 2, dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Sabe mi hermano que hay gente en el reino de Dios que no sabe acerca de la doctrina del Espíritu Santo? No saben acerca del bautismo del Espíritu Santo, no saben acerca de los dones, no saben acerca de guerra espiritual. Les han dicho que eso era en los tiempos antiguos y esto y lo otro. Son como niños. Yo les dije que hace poco fui a una reunión, les prometo que sí, con esto termino. Fui a una reunión muy exaltada. Gente, yo creo que todos los que estaban allí conmigo, todos tenían por lo menos un PhD o un THD. Y era un lugar exquisito, un santuario exquisito. Y un servicio orquestado con una sofisticación y una sofisticación estética, una calidad estética tan alta. Un pianista que tenía que haber salido de una gran universidad musical, un conservatorio tremendo. Dos mujeres que cantaron varios solos y cantaban como ángeles. Pero ¿sabe qué? Que en todo ese glorioso servicio, que era un nivel muy alto y muy en toda la ciudad, nunca oí el mencionamiento de la palabra Jesús. Y un servicio que se supone que fuera para consolar y para recordar el poder de Dios para sanar, no hubo mención de nada de eso. Todo se dio en simplemente lindas expresiones, estéticamente, un sermón precioso. Pero yo lo hubiera podido leer en Time Magazine o en Reader's Digest o en un libro de poesía secular. Y dije, wow,
qué desperdicio de tiempo. Y ¿cuánto se hubiera podido hacer en este contexto para señalar el poder de Dios, para sanar almas, para sanar corazones, para restaurar? Pero no hubo nada de eso. ¿Por qué? Porque no hay esa enseñanza más profunda del Espíritu. Se cree que si tú hablas acerca del gran creador, con G mayúscula y C mayúscula, ese Espíritu que ha creado el universo y que está en Pluto y en Júpiter, y ya eso es suficiente. Cuando la Biblia dice que no hay un nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo, hombre. Y que en el poder de Jesús, cuando se menciona, los demonios tiemblan. Que hay sanidad en el nombre de Jesús. Que simplemente usted señalar el nombre de Cristo, eso es un bálsamo al alma atribulada. Y que quizás usted no pueda decir mucho, pero si usted tiene el poder de Dios, hay una energía que va a salir de usted y usted va a comunicar algo sanador a alguien. Y usted no va a desperdiciar tiempo en cosas superfluas. Y por eso es que se necesita conocer, porque somos así muchas veces. Yo pregunto, si ahí yo pregunto a mucha de esa gente, ustedes conocen acerca del bautismo del Espíritu Santo, dirán, ¿qué es eso? No, eso fue para hace mucho tiempo, ya eso fue cuando el canon me hubieran dado toda una disertación teológica. Pero no está el poder, desgraciadamente. Hay otras cosas allí, buenas intenciones. Yo estoy seguro que Dios ama a esa gente. Y probablemente se irán al cielo, porque de alguna manera reclaman a Jesús. No sé, pero la verdad es que fue un desperdicio, porque no conocen neumáticon, no conocen de esas cosas más profundas. Yo creo que en este tiempo de la historia, donde al diablo se le ha dado más soltura para moverse con más poder que nunca en la historia humana, se necesita gente sellada con el Espíritu Santo. Se necesita gente con una experiencia de la palabra de Dios, una experiencia sobrenatural. Que saben y no podrán quizás explicar por qué, pero eso no importa. Ellos saben en su corazón, tienen algo, un sello, una presencia, una sustancia, una esencia. Eso es la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos. Y esa gente, el diablo va a tener mucha dificultad en neutralizarlos o seducirlos o meterlos en herejías. Y en este tiempo, mi hermano y hermana, no podemos darnos el lujo de no tener algo, esa experiencia. Es muy compleja, tiene muchas dimensiones problemáticas, pero una cosa yo sé que existe, es real. Usted no puede conocer la palabra si no entiende esa parte. Búsquela, pídele al Señor que le aclare. Tenga hambre y sed, clame al Señor y el Señor responderá, calmará su sed, calmará su hambre, le dará, porque dice la palabra, si usted le pide al Padre pan, Él no le va a dar una piedra. Si usted le pide el Espíritu Santo, el Señor se lo va a dar. Lo que pasa es que no buscamos lo suficiente, no pedimos lo suficiente, no necesitamos lo suficiente. Pero si usted lo necesita, Él va a llegar y le va a hablar. Eso es todo lo que yo puedo decirle. Esta gente fue tocada por el apóstol Pablo. Dice que ellos solamente sabían del bautismo de Juan, le dijeron, pero dice que entonces cuando Pablo les explicó más claramente, en el versículo 5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos que buscar esa experiencia más y más en nuestras vidas. Muchos de nosotros, si yo te preguntara ahora mismo, yo te dijera, hermano, hermana, el Espíritu Santo no quiere que tú seas ignorante acerca de las cosas más profundas del Espíritu. Y una de ellas es, ¿estás tú lleno del Espíritu Santo? ¿Has tenido tú un encontronazo, no un encuentro, un encontronazo con el Espíritu Santo? ¿Puedes tú verdaderamente decir, sí, yo estoy seguro? Es como si yo le pregunto a alguien, ¿tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Y dice, bueno, yo no estoy seguro, estoy pensándolo, voy a ver, yo creo que sí, porque me dijeron que si yo hago esto. No, usted tiene que decir, claro que sí, yo he creído. Es más, le puedo decir la fecha, el día, la hora y el minuto en que creí. Yo creo que así también tiene que ser con el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que saber, si usted no sabe, yo le animo a buscar, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que esté de mi parte. Como les he dicho, para mí ha sido doloroso tener que saltar los servicios de las 9. Y lo he hecho con temor y temblor, por muchas razones, no largo de explicar. Pero yo he creído que si yo glorifico a Dios y al Espíritu Santo, el Señor va a bendecir nuestra iglesia. Y ya lo estoy viendo. De alguna manera Dios se va a encargar. El déficit Dios lo va a reponer de alguna forma, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. De nuevo, el razonamiento del Espíritu, contrario a la razón humana. Ponte de pie, toma un momento.
Clama al Señor, clama al Señor. Yo te animo, tú puedes resolver la controversia del bautismo del Espíritu Santo en un momento si tú quieres y crees. Todo lo que necesitas es creerle al Señor. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo creo que hacía tiempo que lo había recibido, pero siempre estaba buscando. No estaba cómodo, siempre estaba buscando la próxima persona ungida para que me pusiera manos. Y un día, cuando estaba comenzando esta iglesia en el South End, antes de que nos mudáramos para Cambridge, yo llegué al santuario, era un santuario pequeñito que nos habían permitido por unos días. Estaba allí en el Emmanuel Gospel Center. No había nadie, no había llegado nadie. Por eso es tan importante uno llegar a tiempo a veces. Yo tenía una sed grande del Señor. Dios estaba haciendo algo muy poderoso en mi vida. Y yo allí llegué, no había nadie. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo voy a dejar ya de estar buscando gente que ore por mí. La Biblia dice bien claro que si pedimos al Señor, Él nos va a dar el Espíritu Santo. Yo voy a resolver esto ahora mismo. Esta controversia la vamos a terminar aquí. Y ya yo voy a dejar de estar buscando el próximo ungido y esto y lo otro. Señor, lléname con tu Espíritu. Me arrodillé, miré alrededor para asegurarme que no había nadie. Señor, lléname con el Espíritu Santo. Lo recibo, creo. Y abrí mi boca. No hubo electricidad, no hubo un angelito que se me apareciera frente a mí. Yo simplemente creí que si yo le pedía al Señor, abrí mi boca y comencé a hablar un lenguaje complejo que hasta el día de hoy lo uso para mis momentos de necesidad. Y hablé en lenguas. Y Dios comenzó a moverse en mi vida. Ya se había comenzado a mover antes, pero esto fue algo que aceleró todo el proceso. Y míreme aquí 30 y pico de años después sirviendo al Señor. Yo recuerdo, me parecía mucho a Apolos en el sentido de mucho intelecto, mucho estudio. Yo recuerdo una vez que estaba yo en mi casa, en la cocina, mi mamá estaba cerca, yo estaba hablando con alguien y yo estaba en mi época marxista, revolucionaria, estaba en Harvard y yo estaba diciendo que Marx y que todo este tipo de cosas y con una teología allí bien rara, porque estaba todavía como Apolos ahí, un lenguaje, unos errores terribles. Mi mamá, que estaba escuchando la conversación en otro cuarto, salió de allá como una leona y dijo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y hizo así, me corrigió, me regañó y yo me tuve que quedar callado. Ella no era una gran educadora ni nada por el estilo, pero ella me corrigió allí, me dijo 2 o 3 cosas y ella estaba llena del Espíritu Santo. Y ahora yo reconozco que todo lo que ella me dijo era absolutamente cierto. Yo no sabía de lo que estaba hablando. Mucho argumento, mucho intelecto, pero nada de experiencia con el poder. Ella tenía la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ella tenía el poder de Dios en ella. Una mujer sencilla, pero cuando oyó esa tontería que yo estaba diciendo, se puso como una leona y me llamó a capítulo enseguida. Gloria a Dios por esa gente que tiene y que sabe que tiene. Yo pido al Señor que así seamos todos en esta iglesia, hermano. Que el menor sea como David, como dice la palabra. Que el menor haga huir una legión de demonios y el mayor, ya usted sabe, una nación completa la conquiste. Comencemos a buscar más. Yo te comprometo en el nombre del Señor, te advierto, te exhorto en el nombre del Señor. No te conformes con una vida mediocre, mediana, convencional. Mis hermanos, no desperdicien su tiempo, ni el tiempo de Dios. Busque la llenura del Espíritu Santo en su vida. Santifique su vida. Lea la palabra. Adore al Señor. Sirva al Señor. Muévase a pesar de debilidad física o emocional en su vida. No espere a que se le vaya la depresión para servir al Señor. Sirva al Señor. La depresión, un día te va a decir, ¿pero dónde se fue? Hay que vivir en el Espíritu. Levante sus manos ahora mismo y de nuevo pida fresca unción. El Señor te da lo que tú necesitas. Y yo te suplico, vete a tu casa. Si tienes vergüenza aquí en público, enciérrate en tu cuarto, arrodíllate, pídele al Espíritu Santo que te bautice y te llene. Y cree que en la vida del Espíritu no hay preferidos, no hay
generales y rasos. Si tú clamas, el Señor te va a escuchar. El Señor, si tú tienes un corazón contrito y humillado, Él te va a escuchar. Pídele al Señor que te dé la llenura del Espíritu. Ven a los cultos de avivamiento. Toca puertas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, dice el Señor. El que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abrirá, dice el Señor. Cree, vive esa vida de creerle a Dios. Tú tienes una licencia del Espíritu Santo para clamar, predicar, ungir, orar por sanidad, descabezar demonios, interpretar la Escritura, vivir una vida poderosa. Dios te da todo lo que tú necesitas. Lo que pasa es que algunos creen y otros no creen. Esa es la diferencia. Yo te animo en el nombre del Señor. No te lleves de tus emociones. En el nombre de Jesús yo desato un espíritu de aguerrido en el nombre de Jesús en este pueblo. Declaro en el nombre de Cristo que los ojos se abren, las mentes son liberadas, los corazones se abren y son porosos para que la unción de Dios penetre. Padre, declaro un espíritu de entendimiento, sabiduría, ciencia sobre tu pueblo ahora, Señor. Destapa los ojos de tus hijos, destapa la mente y el espíritu. Toda torpeza espiritual, Señor, la conjuramos en el nombre de Jesús. Y Padre, te entregamos esta iglesia. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, clamamos a ti. Nosotros no tenemos la respuesta, pero tú la tienes, Señor. No tenemos el poder, pero tú lo tienes, Señor. Yo sé que tú vas a hacer algo grande en medio de tu pueblo. Y nos comprometemos como congregación a dejar de jugar contigo, Padre. Perdónanos, Hijo de Dios. Recibe este llamado del Señor. Y si tienes la mano levantada, levántala un poquito más alto. Si no la tienes, levántalas. Y cree en el Señor ahora mismo. Desato espíritu de poder, de gracia, de sabiduría, de unción, consagración, llenura del Espíritu. Los que están allá arriba, los que están abajo, al frente y atrás y a los lados. En el nombre, Señor, llena tu pueblo. Clama al Señor. Espíritu Santo, bautízanos y llénanos con tu Espíritu. Bautízanos y llénanos con tu Espíritu, Padre. En el nombre clamamos, clama al Señor. Grítale al Señor. Al Señor le gusta responderle a gente desesperada. Padre, tu pueblo necesita unción. El mundo te necesita. La iglesia te necesita. Las almas perdidas necesitan iglesia ungida. Hombres y mujeres llenos. Nos arrepentimos de nuestra incredulidad, Padre. Nos arrepentimos de nuestra tibieza espiritual. La rechazamos y renunciamos a ella. Espíritu de Dios, lléname. Llénanos. Espíritu de Dios, clamamos a ti. Oh, cree que Dios te está impartiendo dones. Cree que Dios te está impartiendo un llamado. Cree que Dios te está impartiendo una unción fresca. En el nombre de Jesús, recíbela. Y si tú crees, mi hermano, tu vida va a cambiar. No esperes a sentirlo. Comienza a moverte en lo que ya Dios te dio. No preguntes si lo tienes o no. No te escarbes a ver si lo tienes. No, créelo y muévete en el nombre de Jesús. Comienza a vivir esa vida llena del poder, llena del Espíritu. Y Dios no se cansará de premiar tu fe. Y vas a ver cosas grandes que van a pasar en tu vida, tu hogar, tu matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haz algo extraordinario, Señor. Haz algo inusitado en medio de este pueblo. Padre, los que están lejos y los que están cerca, los que vinieron a las 9, los que están aquí, los que no vinieron en ningún servicio, alcánzalos, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Grítale al Señor, grítale al Señor. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Los espíritus se van de Boston y llega el espíritu del león de Judá sobre esta ciudad, aleluya, sobre esta congregación, sobre tu vida, mi vida. Oh Señor, glorifícate. Tu pueblo necesita de ti, Señor. Tu pueblo necesita de ti, Padre. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, clama, clama, clama al Señor. Aleluya. Oh sí, Señor. Te adoramos,
Oh, te bendecimos, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Espíritu de Dios, te glorificamos, te exaltamos, reconocemos tu presencia, Espíritu de Dios. Llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, visítanos, Señor. Aleluya. Clamamos a ti, oh Dios, clamamos. Espíritu Santo, yo sé que tu vida no va a ser igual después de este momento, créelo. Aleluya. Mira la espada que tienes en tu mano ahora mismo. Está allí, no la ves, pero la tienes. Es una espada grande y peligrosa. Es una espada afilada, no se rompe por nada. La espada del Espíritu, de la palabra de Dios, la llenura. Con esa espada tú vas a descabezar gigantes. Vas a cortar maleza. Vas a inspirarle terror al enemigo. Vas a resolver los problemas que te tienen limitado. Aleluya. Nos declaramos gente del Espíritu. Nos declaramos gente del Espíritu, Padre. Una iglesia del Espíritu. Una iglesia del Espíritu. Una iglesia con hambre y sed, golosa. Una iglesia que le gusta la golosina del Espíritu. Aleluya. Santo, santo es el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gloria al nombre. Y póngale manos a alguien allí a su lado. Ore para que alguien reciba. Póngale manos a alguien. El nombre de 2 o 3. Tómense de las manos y declaren unción de Dios. Créale. Ponga a fluir el Espíritu sobre su vida. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre. Fluya. Tiene que poner el Espíritu a fluir. Tiene que poner el Espíritu a fluir. Hay que activarlo. Hay que movilizarlo. Si no, se queda estancado adentro de ti. Aviva el fuego del don de Dios. Ora con autoridad. Tú tienes autoridad del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Visítanos, Señor. Clamamos a ti, Espíritu Santo. Clamamos a ti, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Recibe fresca unción de Dios en tu vida. Recíbela. La tienes, la tienes, la tienes, la tienes. Confiésalo. La tengo, no tengo que pedirla más. La tengo y voy a moverme en esa posesión que Dios me da. Es mi herencia, nadie me la puede quitar. Es mi herencia. Simplemente reconócela. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos. Alabanzas a tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Recibe gracia. Recibe gracia del Señor. Santo es el Señor. Tu vida no será la misma, te aseguro. Si tú le crees al Señor. Resuelve ese problema ya. Resuélvelo ya. Resuelve la controversia de una vez por todas. Te adoramos, Padre. Gracias. Oh, alabado sea el nombre del que vive y reina para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Si usted quiere quédese ahí un ratito, sazónese bien, sumérjase bien en las aguas, ablándese bien en el calor del Espíritu. Padre, no nos dejes salir de aquí como entramos. Te necesitamos, Señor.